Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos a una nueva edición del programa A la Luz de su Palabra. Queremos en este momento pedir disculpas por la ausencia de algunas semanas, pero estábamos en una nueva estructuración del programa, en una adecuación de los espacios para poder ofrecerles a ustedes una nueva modalidad y así poder compartir de una manera más clara lo que serán las lecciones de escuela sabática. En este trimestre estamos estudiando el libro de Hebreos y hoy vamos a compartir con ustedes la lección número 8 titulada Jesús, el mediador de un nuevo pacto. Pero antes de iniciar queremos recordar, como lo hacíamos en los programas anteriores, que si no se ha suscrito al canal, suscríbase, dele a la campanita y también comparte el link con otros para que otras personas puedan ver esta programación y beneficiarse de lo que la palabra de Dios ofrece para ellos también. Pastor Elis, bienvenido. Gracias. Dios le guarde, Dios le bendiga. Aquí estamos para Ya ustedes salir conocen al pastor Elis Rangel, ha estado con nosotros en momentos anteriores, así que estamos seguros de que seguirá con nosotros compartiendo otras lecciones. Y bueno, pastor, sin más preámbulo, ¿podemos orar e iniciar? Sí, vamos a comenzar entonces con una oración en este momento. Les invitamos a ustedes que nos están viendo también para que lo puedas hacer allí donde te encuentres. Oremos. Cariñoso Padre y eterno Dios, estamos muy contentos, felices, oh Dios, de poder comenzar nuevamente estos programas a la luz de su palabra. Y queremos, Señor, que tú puedas dirigirnos, guiarnos y bendecir de manera especial a nuestros televidentes, que ellos están allí atentos, oh Dios, al estudio de la lección de esta semana. Bendícelos grandemente y bendice el estudio de esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Queremos mencionarles también, además de lo que hemos dicho antes, que en función de la nueva modalidad vamos a tratar el programa, Pastor, desde tres partes interesantes, importantes, sí, que tiene esta nueva modalidad. La primera de ellas es Explora. ¿Qué dice la Biblia acerca de? Y el tema en cuestión es Jesús, el mediador de un nuevo pacto. Una vez que nosotros exploremos lo que la Biblia dice, es necesario verificar qué aprendimos nosotros con eso y luego qué aplicación tiene para nuestra vida espiritual. Esa va a ser la modalidad, Pastor. Explora, aprende y aplica, sí, señor. Correcto, está muy bien. Así mismo. Entonces, compartimos el versículo de memoria con ustedes de Hebreos 8:6. Dice: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, por cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Es interesante, Pastor, lo que menciona, ¿no? el versículo de memoria, que es el sustento de la lección completa del tema. Y lo interesante aquí es discutir que Jesús es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Esa es la temática, ¿no? Y es interesante cuando nosotros analizamos la necesidad de un nuevo pacto, por qué este pacto está sobre mejores promesas, por qué Cristo es mejor mediador de un nuevo pacto, y esta va a ser la línea de la temática, ¿no? Y para iniciar con el primer punto es evaluar la necesidad de un nuevo pacto. ¿Por qué fue necesario un nuevo pacto? Esto es lo que va a ser para nosotros en este primer punto. Explora. ¿Por qué es necesario un nuevo pacto? Y quisiéramos, Pastor... sí, vamos a explorar. A explorar, sí, señor. Explorar las Escrituras. Explorar las Escrituras. Así es. En el libro de Hebreos... capítulo 10, versículo del 1 al 3 nos dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecer, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados.
Es interesante, pastor, no, lo que revela la Biblia allí, ¿no? Entonces, bajo esa óptica, ¿por qué fue necesario un nuevo pacto? Sí, aquí menciona lo que eran los ritos, ¿no? Lo que era en algún tiempo los rituales del pueblo de Israel y los sacrificios que se hacían. Eso no bastó, ¿no? No bastó para lo que era el antiguo pacto. No porque el antiguo pacto haya sido defectuoso, aunque lo podía hacer, ¿no? Pero sí ilustra lo que el Señor quería con su pueblo, de que el objetivo final o la meta que Dios quería con su pueblo era que ellos vieran a través de sus sacrificios el simbolismo de esperar a aquel que había sido prometido. Por eso las promesas se repiten, ¿no? La promesa de ese Mesías que vendría y que estaba instaurado a través de los sacrificios y ritos que el santuario requería. Ok. Fíjese, pastor, que me llama poderosamente la atención. Lo que hablan estos 3 versículos acerca de la perfección, ¿no? Para volver a leer, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Es contundente la declaración. No, o sea, los sacrificios no podían quitar lo que era la condenación del pecado. Así es. No podía hacer nada. Así es. Y bueno, otro punto importante, ¿no? Está en el versículo número 4. Sí, lea con nosotros el versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabrios no puede quitar los pecados. O sea, es contundente repitiendo lo que dice la última frase del versículo 3. Y es ahí donde nosotros debemos explorar esta parte para poder saber por qué había que venir un nuevo pacto, por qué este nuevo pacto, aunque esta explicación del nuevo pacto tiene su interpretación correcta de que no es el mismo pacto, pero renovado, ¿no? Y lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Pero entonces esto nada podía ser, o sea, nosotros viéndolo desde el punto de vista bíblico, no había nada que pudiese quitar la culpabilidad del pecador. Nada, mire, dice, porque la sangre de los toros ni de los machos cabrios no puede quitar los pecados. O sea, nada de ningún sacrificio podía hacer eso. Así es. Y bueno, vale mencionar también, ¿no? Además de esto, evaluando la necesidad de un nuevo pacto, que el primer pacto fue dado bajo la ley levítica, ¿no? Bajo la ley de los levitas. Sí. De la casta sacerdotal. Es correcto. O sea, ninguno de los del pueblo de Israel podía ser sacerdote si no pertenecía al linaje de Leví. Y tenía específicamente que ser escogido, de Aarón, ¿no? Escogido sin de Aarón. defecto y preparado sin defecto, correcto, aún como eran los sacrificios sin defecto, ¿no? Es así. Entonces, bueno, de acuerdo a esto, bueno, Dios hizo un pacto, Dios fue el iniciador de ese pacto, lo hemos estudiado aquí en temas anteriores, y es interesante, ¿no? Porque en medio de ese pacto que el Señor da, pastor, hay dos partes, y cada parte cumple con lo suyo, con su responsabilidad, ¿no? El objetivo de Dios con el pacto era beneficiar a su pueblo. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. ¿Y cuál era nuestra parte? Nuestra parte era cumplirla, así es. Ser obedientes a las leyes establecidas por el Señor. De acuerdo a nuestra desobediencia, ese pacto se rompió. Caduca porque nosotros como seres humanos dejamos de cumplir con nuestra parte. Correcto. Aunque sumaba cada vez la culpabilidad del ofensor, nunca había una remisión. ¿Por qué no había remisión? Porque se traspasaba todos los parámetros. Entonces, nada podía aliviar la culpabilidad. Tenía que haber otro que mediara, otro que se interpusiera entre dos para poder ser salvos, porque realmente es la salvación. Así es. Y bueno, dado que esto fue así, entonces ese pacto tuvo que ser invalidado, ¿no? Correcto. Porque, bueno, una de las dos partes rompió su responsabilidad, rompió su cumplimiento. Y otro versículo interesante, pastor, está ubicado en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 13. Capítulo 2, versículo 13. Lea con nosotros en casa,
busque la Biblia, no nos crea lo que nosotros decimos aquí, sino verifique lo que se lee Capítulo a través 3, versículo del programa. Capítulo 2, ¿Dos? versículo 13, sí señor. Ok, 13. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Tremendo, ¿no? Uno queda aquí como que stand-by porque, o sea, un texto que yo digo, cuando pasan así, ¿no? A los televidentes que conocen más o menos de la literatura hebrea o de la literatura griega, esto es como un tiestazo, ¿no? Que le da, no es un texto, sino un tiestazo porque, o sea, le da uno así, uno queda como stand-by. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, o sea, la gracia sobreabunda, es lo que dice Pablo, ¿no? Y aquí Timoteo lo dice el mismo apóstol Pablo en otras palabras. Como nosotros, no importando qué hayamos hecho, no importando tantas cosas que puede haber de infidelidad en nosotros, Él permanece fiel. Y por su fidelidad, por ser el fiel, por eso Él interviene, Él está mediando, por eso es el mediador, ¿no? Ahora, Él no puede negarse, o sea, es como... ¿Cómo lo obligan a que, cómo pueden obligar a Jesús decir, no, pero es que mire cómo está ese pecador, déjelo así que se pierda? No puede él negarse a sí mismo, no puede hacer, o sea, no se puede. Bueno, esto reafirma que fue necesario entonces un nuevo pacto. ¿Cuál es la razón, querido? Y aquí entra la parte de la prenda, ¿no? La cosa de la enseñanza, lo que es la... Bueno, entonces, ¿qué aprendemos nosotros con esto? Y aquí está el aprende de esto, ¿no? Estamos explorando. Sencillito, mire, usted y yo no bastamos para cumplir con la parte que nos correspondía de ese pacto. Mire, por más que usted y yo, escuchen muy bien, hermano, mire, o amigo que nos ve, por más que usted y yo nos esforcemos por cumplir a cabalidad con todos los requerimientos bíblicos, no obtenemos salvación. De ninguna Porque manera. todo es burdo para nosotros. Nosotros no producimos nada bueno. Nosotros producimos el mal continuamente. Pero como Él es fiel, entonces Él apareció, Él medió, Él es el que está mediando entre nosotros. Entonces, por su justicia, nosotros no vamos a ser consumidos. Nuevo pacto, pastor. Nuevo pacto. Nuevo pacto. Ahora aquí, quien va a ofrecer la fidelidad a las demandas de la ley es Cristo mismo. Cristo mismo como el segundo Adán. Él lo demostró que Él pudo ser fiel como humano, ¿no? Como humano, sí, porque no dependió de su divinidad para poder defenderse de los ataques del maligno. Ni siquiera para alimentarse. Nada, de ninguna manera. Él hubiese convertido las piedras en pan y se hubiera alimentado. Dependió totalmente de su Padre, como nosotros necesitamos depender del Padre. Así mismo. Entonces, ¿qué podemos nosotros aprender de esto? ¿Cómo nosotros aplicamos esto a nuestra vida? Bueno, aquí nosotros, no depende de mí ser perdonado, pastor. No depende de mí ser salvo. Sí. A quien yo debo mirar es a Cristo. Cristo es nuestro sustituto, nuestro garante de la salvación. Si morimos, Él nos dio vida. Si lo negáramos, Él no nos niega. Si fuéramos infieles, Él es fiel, porque no se niega a sí mismo. Así es. Y bueno, esto no quiere decir que como Él es fiel, entonces yo puedo ser infiel. No, ojo con eso. No estamos hablando nada de eso. No, señor. O sea, lo que nosotros estamos tratando de decir... Es que por nuestra propia cuenta no podemos solucionar esto. No podemos, si no está así Él, es. No soluciona. Es correcto. Entonces, esto implica que, bueno, no es que yo tenga que ser desobediente, ¿no? O vivir por mi propia cuenta. No está hablando nada de eso. De hecho, la fidelidad del ser humano se da o llega a ser para nosotros algo real cuando amamos a Dios, pastor. Cuando nosotros aprendemos a amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, ¿la consecuencia cuál es? Somos fieles a Él. ¿Por qué le amamos? La razón es el amor, ¿no? Muy bien, entramos al segundo punto, no menos importante que este. Pastor, el nuevo pacto tiene un mejor mediador. Tiene un mejor mediador. Y mejores promesas también. Así es. ¿Sí? Es alguien que llegó para ponerse entre un espacio abismal que había, ¿no? Entre Dios y el hombre, un Dios
ofendido y un pecador ofendiendo a Dios, Él se paró frente a nosotros. Y ahora Dios el Padre ve a Jesús por su justicia, nos ve a nosotros justos. Por eso Él media, Él está interpuesto entre dos. Siempre Él es el único que nos separa del Padre, de la presencia del Padre, porque Él es el mediador, porque Él sufrió, porque Él fue fiel en su persona, fue santo y perfecto, y pues Él reclama esa promesa. Miren lo bonito de eso, ¿no? O sea, me gusta, pastor, el significado gráfico que usted le está dando a eso. Cuando nosotros vamos a Dios, la perfección de Dios, presentándome yo como un pecador ante Dios, pudiera consumirme. Sí, porque ya la naturaleza es así. Jesucristo se interpone entre la ira de Dios y el hombre. Porque si tú eres muy bueno, Y nuestra humanidad se esconde. tratas de hacer todas las cosas buenas, aún sigues siendo deudor. O sea, eres pecador aún. O sea, por tu naturaleza pecaminosa que tienes que morir. Pero entonces Él se interpone y nos da vida y nos justifica ante el Padre. Así es. Es maravilloso. Entonces, bueno, vamos a explorar aquí, vamos a ver lo que dice la Biblia respecto al nuevo pacto, que tiene un mejor mediador y mejores promesas. Pastor, ¿por qué Cristo es mejor mediador de un mejor pacto y con mejores promesas? Claro, Cristo, el modelo divino para nosotros, tiene un mejor pacto. ¿Por qué? No porque el primero haya sido malo, ¿no? Sino porque el primero no era defectuoso, los defectuosos éramos nosotros, correcto, ¿verdad? Así lo dice el folleto, nosotros somos los defectuosos. El pacto de Dios siempre ha tenido perfección, pero al desobedecer nosotros, entonces Dios le da una nueva imagen, una nueva estrategia de salvación al ser humano, porque ya no se basaba puro en rituales, ya el ritualismo cesó, porque Jesús cumplió todos los requerimientos del ritualismo, de la ley que exigía eso. Entonces ahora Él se interpone entre nosotros, ¿verdad? Entre Dios y el hombre, para hacernos accesibles al Padre y que lo puedan ver a Él, porque Él sí es justo y no a nosotros, que nosotros tenemos una naturaleza. Aunque nos portemos bien, seguimos siendo defectuosos ante el Padre. ¿Por qué? Porque le fallamos a Él desde el principio de la creación. Pero entonces Cristo, porque como Adán, dice Pablo, como en Adán todos mueren, en Cristo todos somos vivificados. Jesús se interpuso, Jesús es un mediador, es el mejor mediador. ¿Por qué? Porque Él fue perfecto, Él fue justo, Él vivió en estricta obediencia a la ley del Padre. Y esa estructura de vida de Cristo, esa soteriología o esa vivencia de Jesús, es la que nosotros debemos seguir, porque Él es nuestro modelo ideal, Él es nuestro modelo a seguir, y viéndolo a Él, siguiendo a Jesús, nunca vamos a errar, nunca nos vamos a equivocar, porque si seguimos al perfecto, pues Él hará perfecto a sus hijos por su justicia, no porque tú eres bueno, porque ya tú estás manchado, pero el Señor nos redime. Así es. Bueno, veamos nosotros a través de la Biblia por qué Cristo es un mejor mediador. Es interesante lo que la Biblia dice, pastor. Busquemos en el libro de Hebreos capítulo 8, versículo 3. Hebreos capítulo 8, versículo 3, sí. Dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Fíjese lo interesante de esto, pastor. Mire, los sacerdotes levíticos, o del linaje de Aarón, ¿no? Para ser un poco más específico, ellos debían ofrecer ofrendas para sacrificios, para el perdón de los pecados. Pero resulta que ellos participaban de las mismas debilidades que participaban los que necesitaban de misericordia. Claro que sí. ¿Sí? Entonces, ellos también ofrecían algo para el perdón de sus propios pecados y para el perdón de los demás también, ¿no? Ahora, como esto era parte del mandamiento, todo sacerdote tenía que ofrecer los sacrificios para el perdón de los pecados, sí. Es necesario que éste tenga algo que ofrecer. Y cuando uno... Mire la gran diferencia, ¿no, pastor? Disculpe. Correcto, sí, no, está bien. Mire la gran diferencia. Cristo tuvo algo que ofrecer, pero no para beneficio de Él. Nunca fue para sino Él. Para tu beneficio y para el nuestro. Para el nuestro, correcto. Sí. Igual en todo, ¿no? En la ley y en todo. Es algo impresionante. Y uno cuando evalúa, ¿no? La casta sacerdotal tenía una escogencia.
Mire cómo Dios le dice a Moisés, tomando en cuenta esto importante, dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes, por sus generaciones, que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine, o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Cuando uno evalúa esto es estricta, esto es una discriminación que pudiese hacer Dios, o en ese tiempo la hacía Dios, ¿no? Que esto no aplica hoy, ¿no? Hoy se puede aplicar a los discapacitados espirituales, ¿no? Que usted sea ciego, puede ser que vea, pero no tenga visión para ver lo que Dios quiere, ¿no? Pero mire la casta sacerdotal que ellos debían ofrecer en sus cuerpos y en sacrificio vivo, como dice el apóstol Pablo, y los animales tenían una cantidad también, que si el pelo, que si la rodilla, que si el casco, o sea, era una cosa cantidad de detalles, estricta. ¿No? Y sin embargo, todo eso no valía de nada. No fue suficiente. No fue suficiente. Es así. Ahora, pastor, mira lo que dice Hebreos 7:16. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, hablando de Aarón, ¿no? Sino según el poder de una vida indestructible. Tremendo eso. Los sacerdotes levíticos en algún momento llegaba el fin de sus días, tenían que morir. Sí, tenían que morir. Pero Cristo tenía una vida indestructible. Además de eso, agreguémosles esto, pues. Dice el versículo 26, lea con nosotros. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublimes que los cielos. ¿Cómo no pensamos nosotros en un mejor mediador, pastor? Y estas son las características de un sumo sacerdote inigualable, ¿no? Porque mire las características que presenta, y santo, inocente, sin mancha, como era el requerimiento sacerdotal, ¿no? Jesús fue sin ningún defecto, presentado como el mayor y más grande sacrificio para todo el universo, para que nosotros pudiésemos tener remisión y poder tener un mediador pleno, un mediador magnífico, un mediador completo, sin ninguna mancha y ningún defecto, con un sacerdocio impecable. Así es. Y bueno, esto es el explora, ¿no? Esto es el explora. Ahora, nosotros, ¿qué hemos aprendido con todo esto, pastor? Mire, Dios es un Dios de perfección. Correcto. Dios es un Dios de perfección. Y si hay alguna tarea encomendada por Él, valga decir, la tarea de los levitas tenía que ser hecha al pie de la letra como Dios lo había establecido. No era, ¿por qué murió Nadab y Abiú, pastor? Por ofrecer fuego extraño, fuego externo al santuario. Se volvió común el ritual, ¿no? Sí, entonces hay que tener cuidado cuando cuando hay un así dice Jehová. A Dios sí le encanta la perfección, claro, la perfección de nuestros caracteres. Claro. Él quiere perfeccionarnos, pero usted no lo hará solo si no tiene un mediador. Es correcto. Y más con promesa como lo hizo Jesús. Correcto. Entonces, somos hijos de un Dios perfecto que busca en nosotros la perfección. Eso es lo que nosotros aprendemos. No por nuestra propia cuenta, que quede bien claro eso, ¿no? Correcto. No porque tú te sacrifiques y dices que tengo que ser perfecto, pero si no tienes a Cristo, nunca lo lograrás. No será posible, eso es así. Ahora, pastor, ¿cómo podemos nosotros aplicar esto a nuestra vida? Bueno, muchas aplicaciones, ¿no? Lo vemos en la accesibilidad que ahora nosotros tenemos. De un mejor mediador, podemos estar sin pecado delante de Dios, ¿no? O sea, ya Él no nos ve a nosotros como pecadores porque ve a Jesús. Él está interpuesto entre nosotros y Él no nos ve a nosotros con esa condición. Tenemos la naturaleza y tratamos de alejarnos de las tentaciones, ¿verdad? Para no practicar el pecado. Porque una cosa es ser pecador y otra cosa es practicar el pecado. O una cosa es nacer con la naturaleza pecaminosa y otra es ser practicante del pecado. Entonces, los que nos abstenemos, ¿verdad?,
tratamos de que Dios nos purifique, de no cometer errores en nuestro caminar, pues Él nos ve, nos justifica y dice, aunque Él esté manchado, yo lo limpio. Eso es una lección muy grande. O sea, a mí me alivia, de verdad que a mí me alivia saber de que tenemos un mediador como Jesús, porque si no, no tuviéramos ninguna esperanza. Podíamos hacer muchas cosas, pero no nos vale de nada en la salvación. En el plan de salvación no nos vale de nada. Dicho, o valga de repetir, la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, pero el sacrificio de Cristo sí pudo. Sí. Además de eso, pastor, yo quisiera agregar algo, ¿no? Nosotros tenemos en Cristo un mejor mediador, también en el sentido de que cada vez que nosotros vamos a Dios, Cristo es el puente. Tenemos acceso directamente al Padre por Cristo. Correcto. El que me ha visto a mí dice, ha visto al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. La misma Escritura lo declara. Y cómo Dios tiene ese plan maravilloso, ¿no? De la salvación. A través de Jesús le entregó todo a Él, como sacerdote, como intercesor, como mediador, como el precursor, dice ahí el libro de Hebreos, ¿no? Que entró, un precursor, entró una vez allí para librarnos a nosotros del pecado y poder nosotros pasar la prueba. Y se sentará como Rey de Reyes y Señor de Señores y juzgará a todos, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces Él vendrá a juzgar. Eso es extraordinario. Sí. Y bueno, ya para entrar en el tercer y último punto, que yo creo que es la parte quizás, sí, la médula, ¿no? del tema. El nuevo pacto resuelve el problema del corazón. Pastor, para nosotros no es un secreto que el problema del corazón del hombre está en el corazón de él. Sí. Y ese es el objetivo de Dios, conquistar el corazón del ser humano. Y aquí está, en la Biblia. Así es. Zacarías lo dijo, Jeremías, y Hebreos lo repite otra vez. Correcto. He aquí que vienen días, dice el Señor, y he aquí estableceré en la casa de Israel y en la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, ¿de cuántos días? Muchos días. Dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Así es. Entonces, ¿cuál es la razón, pastor, de un nuevo pacto? ¿Cuál es la razón de un nuevo mediador? Un nuevo corazón. Un nuevo corazón. Es así. Y lo estamos leyendo, lo estamos explorando en la Biblia. ¿El nuevo pacto mejora? ¿Cómo es la pregunta? ¿El nuevo pacto? O sea, ¿cuál es la razón del nuevo pacto? ¿Cuál es la razón de un mejor mediador? O sea, ya discutimos eso, ¿no? El nuevo pacto le da salud al corazón o le da una nueva... Sí, restaura el corazón. Es así, es así. Mire, en lecciones anteriores nosotros pudimos estudiar esto de que Dios escribiría la ley, su decálogo, ¿no? El decálogo de los 10 mandamientos en el corazón del hombre. Ya no iba a ser necesario que otros les enseñaran o les dijeran, no. Iba a llegar el momento en que todos conocerían a Dios y sabrían qué es lo bueno y qué es lo malo. Y Dios siempre quiso, ¿no? Siempre quiso estar cerca del ser humano. Mira, Dios nunca fue el propósito, el plan de Dios que nosotros estuviéramos tan lejos de Él. En el principio estuvo con Adán y Eva cara a cara, pero Dios tuvo que sacarlos del Edén porque ya no podían estar en su presencia y ya se colocaron unos querubines, ya había como el modelo del santuario allí, ¿no? Después Dios los lleva al desierto, entonces en la montaña del Sinaí tiene que mostrarles allí a través de Nadab y Abiú, los 70 ancianos subían hasta un lugar, después Moisés era el único que se comunicaba, había un protocolo para llegar a Dios. Luego Dios le dice, háganme un santuario y quedó horizontal, ¿no? Quedaron así, entonces ya ellos llegaban hasta la puerta, dejaban el sacrificio allí y ya estaban más cerquita.
Pero después de eso dice, estableceré un nuevo pacto. Ya ustedes, se les dio las tablas, se les dio allá, estuvieron aquí, estuvieron en el desierto y no pudieron. Entonces ya estoy cansado de sacrificios, de ofrendas, de tantas cosas. Yo quiero estar ahora dentro de ustedes. Y por eso ahora Pablo en otra carta, en 1 Corintios 6 y capítulo 3 también, menciona en 2 ocasiones que ahora somos templo del Espíritu Santo. O sea, ahora la Shekinah de Dios quiere estar, o sea, la presencia de Dios debe estar en nuestra mente y en nuestro corazón, donde está la tabla. No solamente en nuestro medio, ¿no? No, es dentro. Ya no tienes que mirarla en las tablas de la puerta ni en las dinteles de las puertas, sino dentro de la puerta, del corazón, donde está el corazón, las tablas del corazón, y en la mente, que es la conciencia, ¿no? El saber que usted tiene que hacer lo correcto. Mire usted, ¿qué aprendemos nosotros con esto? Lo está diciendo clarito el texto, ¿no? Y es muy importante la aclaratoria del pastor. Se toman las decisiones. Mire, ya no es necesario que le busquen a lo lejos la palabra de Dios para traérsela a usted. Ya no es necesario buscarla al fondo del mar o arriba en los cielos, pastor. Está tan cerca de nosotros. Dios quiere colocarla que Dios la escribió en nuestro corazón, allí en nuestra mente. Está tan cerca que nadie tiene excusa. No hay excusa. Y debería permanecer allí. Así es. Escrita con cincel de diamante, que no se borre en el corazón, en las tablas del corazón. Así es. Y bueno, que es la mente, ¿no? Por supuesto, la mente es la que toma las decisiones. Tú decides realmente si salvarte o perderte. Correcto. Y ahora aplicando lo que nosotros hemos explorado, hemos aprendido. Miren, queridos, yo creo que no hay excusa para la infidelidad, pastor. Necesitamos un nuevo corazón con las tablas de la ley de Dios. Mire, ya el Señor puso al alcance de todos nosotros su palabra, su ley, su deseo, su voluntad. Y la mayor felicidad de Dios es conquistar el corazón de nosotros. Esa es la mayor felicidad. Y ese es el verdadero amor. Correcto. Realmente terminó donde debía terminar la ley de Dios, en el corazón. Donde la gente habla del amor, ¿no? Del corazón, el corazón rojito, donde está ahí. Es donde Dios quería llegar, a lo más profundo de nuestra mente y de nuestro corazón, donde está la ley del amor. La sede de nuestras emociones, pastor. Donde está la sede. Nada más y nada menos. El control del sistema nervioso, inmunológico, la torre de control aquí, la mente, que mueve todo el ser. Correcto. Y bueno, concluimos con esto que Dios espera que nosotros respondamos a ese gran amor, pastor, que Él ha puesto al alcance de todos nosotros. Él ha revelado su voluntad. Él puso al alcance de todos nosotros su palabra. La invitación en este momento es que usted y yo podamos buscar la voluntad de Dios para nuestra vida. Y la voluntad de Dios está aquí. Esa es la aplicación que debemos tomar en cuenta en esta corta lección. Correcto. Entonces, pastor, ¿otra cosa que agregar? Estamos claros. Espero que si usted tiene una pregunta, la pueda hacer allí en los comentarios. Pero no existe mayor aplicación que colocar lo que Dios quiere colocar en nuestro corazón. Su ley de amor, la ley de la libertad. Correcto. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro programa y deseamos que haya sido de provecho para todos ustedes. Esperamos que Dios pueda bendecirle siempre y que su bendición pueda llegar hasta allí, hasta la comodidad de sus hogares. Y bueno, pastor, oremos. Vamos a orar. Querido Padre, gracias una vez más porque estás con nosotros. Nos recuerdas lo importante del nuevo pacto, Señor. No porque el primero se haya anulado, no, sino que el antiguo fue anulado por nosotros. Nosotros los seres humanos defectuosos lo dañamos y entonces ahora tú quieres colocarlo en las tablas de nuestro corazón. Allí escrito esas verdades maravillosas que nos protegen a nosotros para vivir una vida santificada, una vida madura para poder heredar el reino de los cielos. Ayúdanos, bendícenos, solo no podemos, Señor. Sin Cristo no es nuestro mediador y Él está intercediendo por nosotros en el santuario celestial y nos ha dado la oportunidad de acercarnos a Él libremente para confesar nuestros pecados. Gracias por estar con nosotros, bendice a nuestros televidentes, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el contexto del capítulo 10 del libro de Hebreos,
A partir del versículo 5 nosotros podemos encontrar allí que el mismo Cristo menciona que las ofrendas y los sacrificios no le bastaron a Dios y por eso el Señor le preparó un cuerpo. Y como no le bastó lo anterior, entonces Jesucristo había venido a hacer su voluntad. Una voluntad, querido, que a la vez que Él cumple con su sacrificio, pues lo santifica a usted y me santifica a mí. De tal manera que, según lo que hemos estudiado en la lección, nosotros podemos ir directamente a Dios y llegar a través de nuestras oraciones al trono del Padre y hallar oportuno socorro ante nuestras debilidades humanas. La idea es que usted sepa que tenemos un Dios en los cielos a quien nosotros podemos acudir y un Cristo que garantiza la salvación nuestra si nosotros nos acercamos a Él con fe. Es la invitación en este momento. No queremos despedirnos sin antes una vez más invitarlos a que si no se ha suscrito al canal, suscríbase, dele a la campanita, comparte el link con otros para que otras personas puedan beneficiarse de las lecciones que la Biblia ofrece para ellos. Ahora sí, Dios les guarde, Dios les bendiga y tengan todos una feliz noche.